España y Cuba, dos países muy diferentes. Veamos algunos datos para hacernos una idea de cuán diferentes son. La renta per cápita en España es de algo más de 30.000 dólares, en Cuba algo más de 5.000. El Producto Interior Bruto de España es de 1.358.000 dólares. El de Cuba es de 68.000 millones de dólares. En azul tenemos el crecimiento económico de España, en rojo el de Cuba. En resumidas cuentas, España es muy rica y Cuba es muy pobre. El bloqueo que los Estados Unidos impuso a Cuba a principios de los años 60 ha impedido que Cuba pudiera crecer económicamente, crear industria y progresar. Sin embargo, tanto Cuba como España son dos países llenos de misterio. Que yo ya estoy harto de que no prestemos atención al enorme misterio, a las historias increíbles de película que surgen en nuestra propia tierra. Misterios que surgen en nuestra tierra como estos. Hoy por hoy hay niños que la única comida al día que hacían de una manera caliente y equilibrada ya no la hacen. El Consejo Económico y Social, Eurostat, organizaciones alertan. Hay casi 3 millones de niños que están en riesgo de pobreza y exclusión social. Estamos hablando de datos de UNICEF de casi un 30% de niños que están en situación de pobreza. El estudio dado a conocer por UNICEF concluye que casi 3 millones de niños en España viven por debajo del umbral de la pobreza. Nos encontramos que en determinadas zonas están apareciendo malnutrición infantil. Estamos hablando de datos no solo de malnutrición infantil, sino de desnutrición infantil. Cáritas alerta de que casi una cuarta parte de los ciudadanos sufre exclusión. Según organizaciones como Cáritas, Cruz Roja o el Eurostat, la malnutrición infantil agudizada en España es de un 25%. Según la ONG Save the Children, un 33,8% está al borde de la exclusión social. Hablar de exclusión es decir que son personas sin empleo, sin sanidad y sin vivienda. Cabe pensar que en un país tan pobre como Cuba este porcentaje sea mucho mayor. En Cuba los niños están desnutridos, malnutridos. Son todos niños muy delgados a los cuales se les marcan las costillas porque no se les da de comer. Luchamos contra la desnutrición infantil. Llevamos vacunas hasta millones de niños. Salvamos sus vidas. Según UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el porcentaje de desnutrición infantil en Cuba es de... La calidad de vida de la infancia cubana es un logro único. En Cuba se impulsan diversos programas dedicados a la alimentación del pueblo. Es por ello que el gobierno de la mayor de las Antillas recibió un reconocimiento de la FAO por la erradicación de este flagelo. Cuba se convierte así en el primer y único país de América Latina en erradicar la desnutrición infantil. La FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha reconocido también este logro, además de la erradicación del hambre, tanto infantil como adulta. La FAO es la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas. Felicitó al pueblo de Cuba y al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Es por haber cumplido con la meta de reducir la desnutrición en el país. Pobres pero bien comidos, como el consejero de Sanidad de Madrid. Tengo en cuenta que yo llegué a la política comido. Pero no es el único logro social de Cuba que cuenta con reconocimiento internacional. Otro de ellos es la educación. En España se nos dice que tanto la educación primaria como la secundaria son gratuitas, a pesar de que las familias gasten una media de 500 euros al año por alumno en libros y material escolar. ¿Nos parece normal que los libros de texto se financien en 3 meses? Las ayudas para material escolar han bajado un 80% en 2 años. Cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años. Con la llegada a la universidad la cosa se complica, porque a esto se le suman tasas universitarias y matrículas. Ha llegado la marea verde contra la Ley Wert, una concentración secundada por diferentes colectivos. Los rectores anuncian que esa subida será de una media de un 20% y eso va a impedir que muchos estudiantes puedan acceder a una carrera. De hecho, desde la Ley Wert hay 45.000 universitarios menos. En Cuba, tengas o no tengas dinero, tienes derecho a una vivienda gratuita, tienes derecho a la educación gratuita, sin tasas ni matrículas. En Cuba la educación es completamente gratuita, incluso en la universidad. De hecho, Cuba es el primer país de América Latina que ha erradicado el analfabetismo según la propia UNESCO ha reconocido. En esta clasificación, Cuba es la primera nación de América Latina y el Caribe y supera a países ricos como Estados Unidos, Dinamarca, Australia, Bélgica, Alemania o Israel. El segundo país latinoamericano en sumarse a la lista de países alfabetizados ha sido Venezuela. El Instituto de Estadística de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, indican que Cuba es el país con mayor tasa bruta de matriculación del mundo, por encima incluso de Corea del Sur y Finlandia.
En el quinto puesto está Venezuela, por encima de los Estados Unidos y por encima también de la media de la Unión Europea. Es el segundo de América Latina por detrás de Cuba. España está en el puesto 11, justo por debajo de la media europea. Y aunque a mí no me guste la falta de pluralismo político, los logros sociales de un proceso político que estuvo amenazado de manera ilegítima por los Estados Unidos y que ha seguido estando amenazado, me parece que deben ser reconocidos. Y esto nos lleva a otro de sus logros reconocidos internacionalmente, que es la sanidad. Un sistema sanitario universal y gratuito que hace que Cuba sea el país de toda América, incluidos los Estados Unidos y Canadá, con mayor porcentaje de esperanza de vida según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. En España también podemos presumir de un buen sistema sanitario, a pesar de que el PP esté empeñado en cargárselo. Hablamos ya de la sanidad pública, cada vez menos pública. La Comunidad de Madrid ha aprobado esta tarde la autorización para privatizar 6 hospitales y 27 centros de salud. Sigue habiendo muchos proyectos de privatización, que algunos ya se han hecho y algunos otros se están haciendo. De hecho, en Madrid teníamos un centro de referencia para el tratamiento y la investigación de enfermedades infecciosas. Se crea una epidemia en enero, donde dicen que puede traspasarse a Occidente, y empieza en enero a desmantelar el Carlos III, que era el hospital de referencia de infecciosos. Están quitando la UBI, están quitando rayos, están quitando el servicio de pediatría, laboratorios, están desmantelando el hospital. Si hay una epidemia, una infección grave, una alerta sanitaria, ¿dónde van a ir? Cuando nos trajimos el ébola a España, el centro había sido desmantelado y el virus no fue debidamente contenido. Los expertos que vienen, que manda la Comisión Europea, dicen, no, el Carlos III no está en condiciones de aceptar un desafío como este, pero si no estaba. Si queremos atajar el ébola, la epidemia que se extienda por todo el mundo, hay que ir a la raíz, hay que ir a África, hay que llevar personal competente y preparado a África y hay que dotarlo de medios y de recursos. Esto ha faltado y ha fallado estrepitosamente. Algunos países lo están haciendo. Cuba también decidió enfrentarse al ébola, pero no a 2 casos concretos, sino a miles. La lucha contra el ébola puede propiciar una insólita colaboración entre Washington y La Habana. Los mandatarios del ALBA se han reunido en La Habana para coordinar las estrategias para la lucha contra el ébola, que es uno de los países que más colabora en la lucha contra el virus. Cuba ha enviado ya más de 200 médicos cualificados y mientras prepara otros casi 300 para mandar una segunda partida. Médicos que han sido preparados durante semanas en contraposición al cursillo de media hora que se ha dado a los médicos españoles. Una formación de unos 20 minutos e inclusive algunos prácticamente ni se habían puesto el traje. Actualmente Cuba es el país que más médicos exporta del mundo y la calidad de sus sistemas, tanto educativos como sanitarios, están avalados, además de por la ONU, por otros organismos como la OCDE. Son los datos que normalmente no cuenta la prensa occidental, pero que se pueden comprobar en los informes oficiales de las Naciones Unidas. No obstante, Cuba es muy pobre. España está en el puesto número 12 del ranking de países más ricos del mundo que hace el Banco Mundial. Es el 6º más rico de Europa. Cuba está en el puesto 62. Seguramente haya muchas razones por las cuales a los españoles no nos interesa que España se convierta en Cuba. Sin embargo, uno no puede evitar preguntarse por qué narices un país tan jodidamente pobre como Cuba puede garantizar a sus ciudadanos derechos tan básicos como la alimentación y la educación, y un país tan rico como España no puede hacerlo. Eso sí que es un misterio. Todavía hay muchos secretos, muchos misterios, pero nuestra misión es contárselo. Uno tampoco puede evitar preguntarse en qué podría haberse convertido Cuba si no hubiera existido el bloqueo de los Estados Unidos. Un bloqueo al que se han opuesto todos los países de las Naciones Unidas a excepción de Israel y Palaos, pero que a pesar de todo se ha mantenido durante más de 50 años, seguramente en parte por el miedo de los Estados Unidos a que un país comunista como Cuba pueda medrar y convertirse en un ejemplo internacional de prosperidad y bienestar social. ¿Cómo que no hay nada sobre torturas en Cuba? Pero vamos... ¿Cómo que en Cuba solo se tortura en Guantánamo? ¿Pero qué? Esto no son torturas, hombre. Van a ser torturas eso. Ya quisieran.